Te digo la otra. Análisis, información y debates. Con la conducción de Tamara Zamudio y Florencia Alonso y la participación especial de Yona Rodríguez, Emiliano Tuala y Mauro Casa. Producción, Emiliano Tuala. Operación técnica, Diego Varela. Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar. Todos me dicen que nunca voy a llegar a... Ya recibimos a Alejandro Sánchez, el Pacha Sánchez, quien es integrante del MPP y actualmente presidente de la Cámara de Diputados. Buenas noches, un gusto tenerte con nosotros, Alejandro. Hola, buenas noches, la verdad que es un gusto estar en contacto con ustedes. Aunque ando con un poco de gripe, no estoy en las mejores condiciones, pero bueno, vamos arriba. La verdad que está bueno tener esta conversación. Muchas gracias, aún más todavía, por tenerte, por estar contigo y tenerte en comunicación aquí en la Uniradio. Pacha, hablar un poquito de lo que viene siendo uno de los temas más en boga y un poco candentes y conflictivos acá en materia de debate político en nuestro país, que es la situación de Venezuela de cara a lo que son las elecciones parlamentarias que va a tener el próximo 6 de diciembre y las declaraciones de Almagro y en consecuencia las declaraciones y las opiniones que han surgido desde parte de todo el sistema político uruguayo en torno a la situación de Venezuela y también las declaraciones de Almagro. Y en este sentido tú en los últimos días habías sostenido que Almagro está haciendo una campaña abierta en contra de Venezuela. ¿Qué elementos y qué asuntos consideras que llevan y te llevan a hacer tal consideración? Sí, la verdad que es extraño, no es extraño, pero es interesante ver cómo en realidad el asunto Venezuela se ha tomado como un elemento central de la discusión política nacional. Y está bien, es un socio del Mercosur y está muy bien que nosotros nos preocupemos por el estado de la salud de la democracia en un país que es socio comercial del Uruguay y socio político, si se quiere, porque está dentro del bloque regional. Me parece muy bueno, pero me parece que también denota justamente algunas connotaciones que tienen que ver con otros componentes, ¿no? Porque Paraguay también es socio comercial del Uruguay, de más larga data, porque es fundador del Mercosur. Hace 10 días hubieron elecciones en Paraguay, mataron a 2 candidatos 2 días antes de las elecciones y a nadie se le movió un pelo en Uruguay para denunciar esa situación y para establecer una... Bueno, y anteriormente estaba el antecedente de haber destituido a un presidente electo con el voto popular, pero ahora estamos hablando del homicidio y el asesinato de 2 candidatos. Ni la OEA ha sacado una declaración al respecto, Almagro no le ha comunicado nada ni al gobierno de Paraguay ni a la autoridad electoral paraguaya, y tampoco lo hace ninguno de los dirigentes de los partidos tradicionales que tanto hablan de Venezuela. Me parece que estamos teniendo una mirada bastante hemipléjica sobre lo que sucede en la región y me parece que lo que hay justamente es un posicionamiento político contrario a la orientación política del gobierno de Venezuela que nos lleva a poner el tema arriba de la mesa y poner la discusión de Venezuela como un elemento central de la discusión política izquierda-derecha en Uruguay. Creo que se está estableciendo esta cuestión y me parece que igual es interesante el debate, pero me parece que hay que manejar este elemento. Lo que nosotros venimos diciendo es, Venezuela es una sociedad polarizada. Quienes conocen la sociedad venezolana saben muy bien que es una sociedad muy violenta de por sí, en todas sus manifestaciones y en las manifestaciones políticas ni que hablar. Hace no mucho tiempo murieron 34 personas en una movilización, en el último paro, en el último ejercicio que se hizo electoral, porque se hace una prueba electoral, murieron 2 personas integrantes del PSV, del partido de gobierno, fallecieron ese día de la elección, y el año pasado mataron a un diputado del PSV y a su esposa en la puerta de su casa con un tiro en la cabeza, y recientemente acaba de fallecer el secretario de Acción Democrática, un partido opositor, secretario general de Acción Democrática en un distrito, ¿no? Aquí se lo presentó como un dirigente nacional. Eso no opaca en nada la muerte de una persona, pero me parece que esa es una situación extremadamente delicada para tratar, y por eso a nosotros nos parece que la catarata de declaraciones que se han hecho, incluso ingresando en algunos asuntos que no le corresponden a la OEA y no le corresponden a otros partidos políticos. De hecho, el Partido Nacional promocionó en el Parlamento de la República establecer, de hecho, una misión oficial de observación a Venezuela sin ser invitados. Y por suerte no contó con el voto ni del Partido Colorado, ni del Partido Independiente, ni menos del Frente Amplio, porque era como declarar la guerra a Venezuela, ¿no? Es decir, es un Estado soberano y nosotros decidíamos por nosotros ir
Y además nosotros nos autodefiníamos en calidad de observadores, ¿no? Los estatus para participar de las elecciones, en términos jurídicos, son dos. Uno va en calidad de observador y tiene potestad de fiscalización, que en ese estatus va a ir la UNASUR, y a nosotros nos da plenas garantías de que así sea, porque creo que los países del sur tienen madurez institucional y política como para encarar estas situaciones, y están desplegando y han desplegado una misión técnica, es decir, no van a haber políticos, son técnicos que van a auditar el proceso electoral, que van a tener potestades de dar un fallo con respecto a la cristalicidad de ese proceso y la legalidad de ese proceso. Eso va a ser la UNASUR, y el resto de las instituciones internacionales, partidos políticos, van a ir 11 legisladores del Partido Nacional también, y seguramente alguna, la misión residente de la OEA también participe, van a participar en calidad de acompañantes, que básicamente es como vienen al Uruguay. Al Uruguay no viene ninguna misión internacional de observación en estatus de auditor del proceso electoral uruguayo, ¿no? No lo permite el Uruguay. También es cierto de que en el Uruguay no hay cuestionamientos a la autoridad electoral, que sí los hay en Venezuela, ¿no? Entonces está muy bien que se establezca que un organismo internacional audite ese proceso, me parece. Entonces yo creo que en realidad estamos en presencia primero de un posicionamiento político contrario a la orientación política del gobierno chavista. Eso ya era novedad para nosotros de cuál era el posicionamiento de algunos partidos de la oposición, y tampoco y no es novedad tampoco el posicionamiento en este caso de OEA, más allá de que la novedad es que hoy el secretario general es Almagro, pero la OEA se ha posicionado históricamente contrario al proceso del gobierno del venezolano Hugo Chávez. De hecho, en realidad tampoco existió una declaración categórica cuando se le dio un golpe de Estado a Chávez, más bien que fue el silencio frente a ese proceso. Entonces lo que nosotros decimos es que lamentamos que en vez de contribuir a no generar un escenario de crispación, de elevar más la discusión política que están dando los venezolanos, sino que nosotros, los que venimos de afuera, lo que tenemos que ayudar es que los venezolanos puedan canalizar su descontento, sus discusiones y sus opiniones por la vía institucional del voto, y puedan ejercer ese derecho libremente el 6 de diciembre. A nosotros nos parece que la cantidad de declaraciones que se han hecho sobre diversos temas de Venezuela, aún incluso sin esperar las investigaciones correspondientes, porque en la última nota de Almagro dice, responsabiliza al gobierno venezolano de la muerte de un candidato opositor, cuando en realidad sin haber esperado a las investigaciones, y de hecho hoy ahí surgen teorías acerca de cuál es su vinculación en función del prontuario criminal que tenía esa persona. Entonces me parece que estamos claramente en un escenario donde, bueno, se está tratando de incidir desde afuera de Venezuela en la discusión política de la campaña electoral venezolana, y creo que eso le hace muy mal a la OEA, le hace muy mal a la región, y por sobre todo le hace muy mal a la sociedad venezolana. Nosotros tenemos un posicionamiento que, si bien tenemos afinidades con el proyecto chavista, no estamos haciendo campaña a favor del PSUV, sino lo que estamos diciendo es, así como han sido malas las declaraciones de Almagro, también es muy malo que Nicolás Maduro lo trate de basura a Almagro, y no ayuda a generar un clima de tranquilidad en Venezuela tampoco, y también hemos rechazado ese tipo de expresiones. Lo que decimos nosotros es, lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que el 6 de diciembre sea una jornada cívica en tranquilidad y los venezolanos se puedan expresar libremente. Y eso debería ser nuestro objetivo. Las diferencias políticas de los venezolanos, que las resuelvan los venezolanos. No debería ser parte de nuestra campaña electoral sumarnos al coro de la oposición o del oficialismo en Venezuela. Me parece que ese es el posicionamiento que nosotros tenemos con respecto a este tema. Bien, Pacha, nosotros acá tenemos la declaración de julio de 2014, hace un año y medio más o menos, cuando Almagro era propuesto para ser secretario general de la OEA, una declaración del MVP que decía más o menos así: reafirmamos por lo tanto que el papel del canciller propuesto para tan importante cargo seguirá por la senda que se ha trazado de reafirmar los vínculos y la unidad de los países de América, bregando siempre por el respeto al derecho internacional y a la libre determinación de los pueblos. La pregunta que te queremos hacer respecto a esto es si, desde tu punto de vista, Almagro cambió de opinión respecto, a su posicionamiento sobre la cuestión de Venezuela, o si te parece que la OEA es un organismo que por su naturaleza no podría adoptar una posición muy distinta a la que está adoptando en este momento. Sí, a ver, a mí me parece que es bien interesante esa pregunta porque, por ejemplo, Almagro es hoy es el secretario general de OEA, no responde al MPP, ¿no? O sea, no consulta al MPP, ni debería consultarlo, porque él no está en ese lugar en representación del MPP, no está en representación del Frente Amplio, y ni siquiera está en representación de Uruguay, ¿no? Por tanto, él representa esa organización y los consensos que genera esa organización.
Nosotros, por supuesto, que se abrió un compás de expectativa, evidentemente, en que cambiar un poco el posicionamiento de esa organización no se hace de la noche a la mañana, y nos parecía que Almagro podía aportar una visión latinoamericanista en el seno de la OEA que pudiera ser de alguna manera refundar una organización que ya fue tildada en la década del 60 como el Ministerio de las Indias, ¿no? Es decir, por cómo ha sido su posicionamiento con respecto a la región. Evidentemente eso no está sucediendo en el caso en Venezuela, y lo que estamos marcando nosotros es una diferencia con Almagro con respecto a su posicionamiento con Venezuela. Digamos, muchas veces se tiende en política a pensar de que si yo no comparto un posicionamiento, un discurso, una opinión sobre un tema, me tengo que pelear en todos los temas con la otra persona, o tengo que estar en las antípodas con esa persona, ¿no? Y yo creo que no, en realidad lo que hay acá es una diferencia con respecto a el posicionamiento que está teniendo OEA de Venezuela y el liderazgo que ha tomado su secretario general con respecto al tema Venezuela, y creo que ha incursionado en algunos elementos que no son buenos, ¿no? Por ejemplo, para poner un ejemplo para que se entienda, en la primera carta de Almagro que se la manda a la autoridad electoral venezolana, primero, ya empezamos mal, es como que la OEA le mande al presidente de la Corte Electoral Uruguaya, le diga lo que tiene que hacer. No es la forma que tiene de relacionarse un organismo internacional con un funcionario del organismo electoral. Pero además de eso, Almagro contiene algunas cuestiones que podrían ser trasladadas al Uruguay, por ejemplo, que tienen que ver con la forma de la distribución política que tiene el Uruguay de conformar su parlamento conforme a sus definiciones territoriales. ¿Qué digo con esto? Por ejemplo, que el diputado de Flores, hay 2 diputados de Flores en la Cámara de Representantes, y hay 41 diputados de Montevideo, que se eligen en Montevideo en la Cámara de Representantes. Para elegir un diputado de Montevideo hay que tener un promedio de unos 30.000 votos. Y en Flores hay que tener en promedio unos 3.000, 4.000 votos. Entonces Almagro no nos puede, la OEA no nos pondría a venir a decir, no señores, ustedes acá no están siendo democráticos porque tiene el mismo voto el de Flores que un diputado de Montevideo que para llegar al Parlamento tuvo que juntar 35.000 voluntades, mientras que en Flores tuvo que juntar 5.000. Y eso no es democrático, no, eso no tiene que ver con la democracia, tiene que ver con las formas de representación y la división territorial e institucional de los países, que eso son materia soberana de los países, y eso es una de las cosas que le dice Almagro a Venezuela, diciéndole cómo tiene que conformar su asamblea y cuál tiene que ser la distribución, intrometiéndose claramente y vulnerando la soberanía de un Estado soberano como es el venezolano, compartible o no compartible las políticas que lleva adelante ese gobierno o la oposición. Entonces nos parece que eso no es bueno, ¿no? Y así como no es bueno echar sombra sobre la posibilidad de que en las elecciones sean fraudulentas. Aquí hace muy poquito en la Argentina se hablaba antes de las elecciones que podían ser fraudulentas. Como ganó Mauricio Macri, en la primera vuelta le fue muy bien, las voces que decían que podía haber fraude se acallaron. Entonces nos parece que uno no puede decretar de fraudulenta una elección antes de que suceda, y sin tener la posibilidad de auditar ese proceso. Y si a esto le sumamos que el sistema electoral venezolano es un sistema muy bueno, el sistema de elección es muy bueno, es un sistema electrónico, es un sistema que tiene control en tiempo real de cada circuito, porque uno vota en una pantalla touch, ¿verdad? Los ciudadanos votan con su cédula y con su huella digital, ¿verdad? Y esos 2 elementos para poder votar son los que te habilitan a pasar a votar. Se vota en la pantalla touch de manera electrónica. Ese voto está siendo guardado inmediatamente online y en tiempo real en los servidores del Consejo Electoral Nacional y en la memoria de la computadora donde se está votando en el circuito. Quiere decir que en el comando, también eso es bueno decirlo, en el comando electoral del CNE, en los servidores centrales, ahí hay participación de la oposición, de todos los partidos, y veedores internacionales que están analizando eso para que tenga un correcto funcionamiento. O sea que se está controlando en tiempo real quién está votando en qué lugar en ese momento, y se está guardando esa información en el servidor central, se está guardando en el servidor de la computadora, y luego se emite algo que los venezolanos le dicen el chorizo, que es en realidad un papel, que es como, digamos, el de las cajas registradoras de los supermercados, donde establece ese ticket, establece cuál fue el voto de ese ciudadano, y ese ticket se pone en una urna. Cuando termina el proceso electoral, cuando termina el momento de la elección, se abren las urnas, se cuentan los tickets, se cuentan los votos, y esos votos tienen que coincidir con la información que está almacenada en la computadora, y luego se coteja con la información que está en los servidores del Consejo Electoral. Por eso el Instituto Jimmy Carter de Estados Unidos ha dicho que ha auditado este sistema y ha dicho que es muy bueno. Entonces uno no tiene por qué desconfiar de ese sistema.
Lo que tenemos que generar son las condiciones de tranquilidad para que los venezolanos puedan votar tranquilamente y se expresen por ahí, y no echar más leña al fuego a una sociedad crispada, muy violenta y muy polarizada. Me parece que eso es lo que hay que hacer. Pacha, vos recién decías que la oposición acá está muy interesada en el tema de Venezuela y ha insistido bastante en la situación de crisis. También ha insistido acerca de la no condena del Frente Amplio sobre estos sucesos, ¿sí? Y ha argumentado que esto no lo ha hecho por los vínculos económicos que tiene el gobierno uruguayo con el chavismo. ¿Vos qué tenés para decir al respecto? Bueno, yo lo dije, incluso lo declaré en un medio de prensa nacional. Es una ofensa decir que el Frente Amplio, adjudicarle al Frente Amplio silencio en este tema, producto de los negocios que tiene el Uruguay con Venezuela. A una fuerza política como el Frente Amplio, que tuvo cientos, miles de presos políticos, que tuvo muertos peleando por la democracia y que tiene un compromiso con la democracia y lo ha demostrado sistemáticamente a lo largo no solo de estos 30 años de restauración democrática, sino de la lucha contra la dictadura. Decirle que nuestra opinión política puede estar marcada, en el caso de defender o no los valores democráticos, por negocios comerciales que tiene el país y tienen privados con Venezuela, me parece una falta de respeto. Creo que no tiene asidero, no es así. Lo que pasa es que lo que está haciendo el Frente Amplio es no ponerse a defender al oficialismo venezolano o a defender a la oposición venezolana. Mire, yo no comparto personalmente, lo voy a decir, personalmente no comparto que Leopoldo López tenga 14 años de cárcel, pero lo definió la justicia venezolana. Ahora, no nos olvidemos que Leopoldo López es un golpista. Leopoldo López, y está en los registros audiovisuales, cuando el golpe de Estado a Chávez, fue quien fue a apresar ilegalmente, con fuerzas policiales, fue a apresar ilegalmente al ministro del Interior del gobierno de Chávez en ese momento, ¿no? Y luego ahora, en lo que fue la guarimba, colocaron una serie de alambres en las calles, la gente movilizada por Leopoldo López, lo que fue la estrategia de la salida para sacar al presidente Nicolás Maduro, que fue electo popularmente, donde murieron 34 personas producto de esos hechos, ¿no? Y tienden alambres en las calles para que sean desgollados los policías que van en las motocicletas a tratar de detener la violencia que estaban generando incluso alrededor de la embajada de Cuba. Entonces me parece que, digamos, acá se rasga la vestidura de algunos legisladores y algunos integrantes de los partidos nacionales, y lo que están defendiendo son a políticos golpistas, porque Leopoldo López es un político golpista, y hoy es un político preso, no un preso político, que es diferente. Entonces me parece que se está mirando de manera muy equivocada, creo que no es bueno, y además hay que comprender también el escenario político de cada uno de los países. Evidentemente el Uruguay tiene una forma de relacionarse el sistema político, de dialogar y de canalizar gran parte de sus discusiones, sus discrepancias por la vía institucional, que no existe en Venezuela. No existe en Venezuela esa situación. El Estado en Venezuela es un Estado bastante ausente. Es un Estado que se emparenta mucho con el partido político de gobierno. Ahora, la calidad de nuestras instituciones democráticas, que yo creo que es buena, aunque nosotros también tenemos que mejorar mucho, no la podemos traspasar y pedirle al resto de las sociedades que tienen su contexto histórico, su idiosincrasia y sus procesos políticos, de alguna manera le podemos pedir que tengan el mismo funcionamiento que nosotros en términos de calidad de la democracia. Evidentemente eso es una búsqueda permanente de mejorar la institucionalidad democrática, pero nosotros no le podemos imponer que funcionen como funcionamos nosotros. Me parece que a veces tendemos este tipo de cosas, y bueno, no nos damos cuenta que también eso forma parte de un proceso que se da en las sociedades, ¿no? Yo siempre recuerdo lo siguiente, y te cuento dos anécdotas. Sí. La primera, cuando Chávez vino al Uruguay, que lo recibió el MPP, le hizo una nota del semanario Mate Amargo, cuando Chávez no era Chávez, ¿no? Una de las cosas que contaba y traían los videos eran las campañas electorales previas a lo que fue el 98, estamos hablando del 95, candidatos a presidente de diferentes partidos políticos, donde discutían abiertamente en debates públicos en la televisión quién había robado menos. No quién no robaba y no era corrupto, sino quién había robado menos, y eso se discutía abiertamente en la televisión. Yo llegué a ver un cartel de un municipio, no importa de dónde, que decía, fulanito de tal roba pero te da seguridad, en una campaña electoral. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, evidentemente que son sociedades fragmentadas, sociedades donde en realidad, seamos claros, hasta antes de la llegada de Chávez, existían muchas personas que ni siquiera estaban registradas como ciudadanos, ni tenían la posibilidad de votar porque eran pobres.
Y Chávez, el chavismo lo que hizo, y por eso logró ganar 19 elecciones a lo largo de todo este proceso, es incorporar a muchos ciudadanos que fueron excluidos, darle el derecho a votar. Entonces me parece que uno tiene que darse cuenta a qué sociedad está juzgando. Y la última anécdota, yo voy al Parlamento Latinoamericano, a la Comisión de Deuda Social y Asuntos Económicos. Ahí hay 4 venezolanos diputados del Parlamentino, uno es chavista, que era el presidente, y 3 son de la oposición. Y yo en ese momento, esto es en el periodo pasado, ¿no?, iba con Ricardo Beruá, que es un herrerista blanco, que hoy no es electo de Flores. Y bueno, entonces tomábamos mate juntos ahí en la actividad, yo qué sé, como 2 uruguayos, ¿no? Salíamos al hotel, íbamos a la reunión, tomábamos mate, hablábamos, ¿sí? Y bueno, ni el chavista, ni los diputados de la oposición nos creían a nosotros de que nosotros éramos de diferentes partidos. Él era herrerista, claro, y yo era MPP. No podían creer que nos relacionáramos de esa manera. Que tomáramos mate juntos y demás. Exactamente. Entonces me parece que uno tiene que comprender esas cosas, y me parece que lo mejor que podemos hacer nosotros es garantizar las condiciones para que los venezolanos canalicen su diferencia y voten el 6 de diciembre y se decida lo que la gente y el pueblo venezolano quiera decidir, más allá de nuestras afinidades. Bien. Pacha, para ir cerrando y trasladándonos un poco y teniendo una visión un poco más regional, ¿verdad? Hay una situación, bueno, de crisis política importante en Brasil, la que venimos mencionando y analizando respecto a Venezuela, el triunfo en Argentina de Macri, y bueno, alguna situación, digamos, de coyuntura económica no tan no de buenos augurios, digamos, como venían aconteciendo los últimos años. ¿Tú analizás y considerás que se puede hablar de una crisis del progresismo en América Latina? Sí, esa es como la fantasía y las ganas que tiene desde Julio María Sanguinetti hasta el señor Lacalle, que acaba de decir que olfatea a cambio de gobierno en Uruguay cuando recién empezó el gobierno. Me parece que lo que hay en América Latina obviamente son tensiones producto de lo que ha sido una década de desarrollo. Creo que los movimientos progresistas tienen que tomar nota de esta situación. ¿En qué sentido? Bueno, en realidad yo creo que ha habido una década de crecimiento económico en la región, que en parte ese crecimiento económico se ha distribuido y ha generado que muchos ciudadanos accedan al empleo, accedan a determinados derechos. Han habido agendas de derechos muy amplias en todos los gobiernos de la región que le han dado justamente la oportunidad de ejercer esos derechos a los ciudadanos, y eso ha generado también que nuestras sociedades sean mucho más demandantes con respecto a lo que están solicitando en términos de bienes públicos que genera el Estado, de educación, salud, infraestructura, cultura. Y de alguna manera parece que hay una tensión en un proceso donde hoy las condiciones de la economía mundial no son las mismas que teníamos hasta hace poco tiempo. Eso no quiere decir que no estemos creciendo, sino que crecemos menos, es decir, a menor velocidad, por tanto hay menor masa de recursos a ser recaudados, y yo creo que por el camino de este proceso se ha hecho de manera muy incipiente, y es parte quizá lo más crítico de lo que han sido los procesos progresistas en América Latina. Han existido pocos cambios estructurales de nuestra sociedad y de nuestras matrices productivas, ¿no? Con lo cual, si no se cambia la matriz productiva, no se puede atender una demanda mucho más sofisticada de parte de los ciudadanos en servicios públicos. Y creo que esa es una de las tensiones que existe en la región. Ahora, creo que la salida a esa crisis que tiene que ver entre las expectativas que tiene nuestra sociedad, los reclamos que están generando nuestra sociedad, los malestares y los nuevos problemas que surgen producto del desarrollo, porque en Uruguay, para poner un ejemplo, en Montevideo hay problema de tránsito, pero en el 2002 los ómnibus iban vacíos, no había problema de tránsito porque no había trabajo, la gente no salía, la gente no se compraba auto ni se compraba moto. Hoy hay un problema de transporte claramente en la ciudad de Montevideo, que eso dificulta a los ciudadanos, a muchos lo hace perder mucho tiempo. Hay un informe del BID muy interesante acerca de la distribución desigual del tiempo que tienen que invertir los ciudadanos, y claramente a menor nivel socioeconómico se invierten muchas más horas en transportarse de un lugar al otro para hacer uso de las diferentes actividades de la ciudad, sea trabajar, divertirse o esparcimiento en general. Entonces evidentemente eso genera malestares, tensiones, y genera la necesidad de los ciudadanos que quieran cambios. Y esos cambios, si la izquierda, desde mi punto de vista, pierde el concepto de cambio, es decir, la propuesta de organizar la esperanza de la gente en función de construir una propuesta de mediano plazo que resuelva estos problemas en clave de izquierda, evidentemente el cambio puede empezar a aparecerse para muchos ciudadanos, puede ser un cambio de los gobiernos de orientación, en este caso ideológica, como puede ser lo que es Mauricio Macri, que ya de hecho
su programa era Cambiemos. Entonces, a mí me parece que la salida para esta crisis de las expectativas que tienen nuestras sociedades, que quieren participar de una manera mucho más eficiente en la distribución del ingreso, porque nuestras sociedades están viendo de que se produce mucha riqueza, hay unos pocos que tienen mucho dinero, hay súper ricos en América Latina y todavía siguen habiendo bolsones enteros de pobreza, o siguen habiendo muchas personas que aún trabajando 8 horas por día o más, no llegan a fin de mes, y por tanto creen que necesitan participar de una manera mejor en la distribución del ingreso, y a su vez tienen críticas con respecto a otros servicios públicos como la salud, la educación y la vivienda. Me parece que la salida a ese escenario es una salida de compromisos con esas demandas, no demagógico, sino sustentable y posible en el tiempo, y esa salida es más a la izquierda. Es decir, es más izquierda, no es restauración de la derecha. Y creo que el gran desafío de las izquierdas es poder recomponer esto. Creo que esto está en el debate del Frente Amplio hoy, está en el debate de sus recambios generacionales y de sus renovaciones ideológicas, que tiene que ver con renovación ideológica no para irse más al centro, sino para tener una agenda más exigente con respecto a la sociedad y recomponer de alguna manera el papel de una fuerza política dialogando con la sociedad. Creo que esos son los elementos que están arriba de la mesa y dependen de las fuerzas de izquierda, por supuesto, si tienen capacidad para rearticular un proyecto de mediano plazo en clave de izquierda progresista que profundice los cambios. Me parece que ahí está la gran clave del asunto.